Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre las organizaciones autogestionadas para conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos los episodios. Así que desde este momento te puedes inscribir. En este conversar les tengo una gran sorpresa, una mesa redonda con mi equipo que realiza este podcast, Miguel y Joaquín Salas. Ambos son hermanos y les venimos a compartir lo que sucede detrás de cámaras, cómo nos autogestionamos. El punto central de nuestro conversar es que durante el proyecto, cómo hemos sido vulnerables y nuestros testimonios reales sobre la autogestión. Tres miradas distintas de autogestión con un mismo propósito. Así que los dejo con Joaquín y Miguel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversar y esta mesa redonda. Y hoy tenemos, para mí es un día muy especial porque estoy con mi equipo que integramos y hacemos esto realidad para ustedes, para nuestra comunidad. Y este equipo, desde que nació con la idea de que teníamos que ser autogestionados. Así que bienvenido Miguel y Joaquín. Hola, buenas, buenas tardes, buenas noches, buen día allá donde nos escuchan. Mi nombre es Miguel Salas, yo tengo 34 años y pues formo parte del equipo del podcast de autogestión con Pancho Mora desde sus inicios, bueno, apoyo en la parte desde la estrategia, la parte de las redacciones, la parte de la creación de contenido y aquí haciendo equipo con Pancho y con Joaquín. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches, equipo. Un gusto en saludarlo. Yo soy Joaquín Salas. Soy el diseñador de este editor y apoyo un poco también en la parte de la estrategia, que me estoy adentrando básicamente en esto y aprendiendo de dos grandes personas como ustedes que ya tienen un recorrido en esto de la autogestión. Así que Bien, pues qué saludos. bueno. Pues mira, vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Y este es un tema para Joaquín, de qué sucedió contigo cuando te contamos de que el proyecto iba a ser autogestionado. Que, ¿Cómo recibes la Primero que noticia? nada, Primero que nada, una de las cosas que yo hablaba con Miguel, antes de unirme al podcast, yo tuve un acercamiento con él, le preguntaba de qué se trataba, qué era lo que hacían, ya que donde él trabaja también lo aplican, entonces yo estaba desde cero. Entonces él fue como un gran apoyo porque me abrió el panorama. Yo ni siquiera tenía idea de qué era la autogestión. Entonces, una vez que yo me siento con él, me pareció un tema súper importante. Yo creo que como trabajador y como persona lo debemos de aplicar y realmente es un tema que lo he estado llevando desde entonces porque yo no tenía ni idea de qué era autogestión. Y bien, Joaquín, y va dirigida esta pregunta inicialmente, porque más allá de lo que hayas investigado, ya en el hechos en la práctica, o sea, hablemos de, pues ya la sabía, ¿qué sucedió el primer día? O sea, cuando empezamos a estructurar el proyecto, ¿por dónde empezamos? ¿Tú lo recuerdas? Sí, como le digo, yo no tenía idea de qué era la autogestión. Lo primero que hicimos, usted me contó un poco sobre el proyecto, qué era la autogestión, si yo funcionaba así. Yo toda mi vida he trabajado en empresas donde me dicen qué tengo que hacer y yo las hago. Y también como diseñador, a mí me dices, hazme un logotipo y yo lo hago en base a lo que uno quiere. Y la autogestión no es así. Entonces sí fue como algo distinto a lo que yo estaba llevando. Y cuando hablas de que la autogestión no es así,
¿Cómo es entonces? Si dices que también haces un logo o haces, ¿cómo es en la autogestión para ti? Ya en este tema del proyecto en sí, tus roles, ¿verdad? Sí, ahora ya tengo que tomar decisiones. Digo, antes no lo hacía y una cosa de lo que tiene la autogestión es que tú tienes que tomar las decisiones, que no hay nadie que te diga, oye, tienes que hacerlo así. Es tú ver lo mejor para el proyecto y en este caso lo hemos tenido de repente que los videos no funcionan, entonces yo tengo que tomar la decisión, ¿sabes qué? Salimos con puro audio, les hago el comentario y listo. Antes, al inicio, me costaba mucho, tenía que buscarlo, tenía que marcarle, decir, señor, tenemos que, el video no funcionó, ¿qué hacemos? Ahora no, ahora ya se toma la decisión y fue una transición muy complicada Miguel, al inicio. ¿quieres abordar algo aquí para completar esta parte que dice que fue muy complicada y cómo fuimos acompañando a Joaquín y qué ha sucedido también de tu parte desde el inicio ya en el proyecto? Como tal, nace autogestionado. Correcto, yo recuerdo que cuando nace el proyecto, bueno, para toda la audiencia, Joaquín y yo somos hermanos, entonces tenemos una relación de familia, de sangre, pero al mismo tiempo somos muy buenos amigos. Entonces, cuando tuvimos esta plática, usted y yo, sobre realizar esta conexión con él para conversar sobre el proyecto, yo recuerdo que platiqué con él y le decía, Joaquín, este proyecto no es un proyecto normal. No se trata de que de que vas a trabajar con una persona que te va a decir que tienes que hacer. El proyecto como tal nace autogestionado porque ese es el tema principal. Es un podcast de autogestión en donde muy probablemente lo que se necesita va a ser un equipo autogestionado. Y para ser un equipo autogestionado lo que se necesita es tomar decisiones y que se haga lo que más le conviene al proyecto. No a tu conveniencia personal, no a lo que le conviene a Francisco, es a lo que más le conviene al proyecto. Entonces, cuando platicábamos todo esto, yo le veía la cara a mi hermano y era una cara de entre confusión pues sacado de onda, que tuve que recordar cuando yo iniciaba en autogestión en la empresa en donde me desenvuelvo profesionalmente. O sea, recordar todas esas bases, todos esos principios, toda esa parte emocional, toda esa parte del miedo, de la vulnerabilidad y de sobre todo sumar a un propósito con mi granito de arena. Entonces fue bien interesante porque desde un principio él me dijo, oye Miguel, pero yo nunca he hecho un podcast. He intentado en algún trabajo, hice mis pininos, en algún momento eh, adquirí cierto conocimiento, pero no tengo idea de cómo se graba, de qué hay que editar, cuál es el tema del video, cuál es la edición de sonido, no, pues no sé nada. Y yo le decía, a mi entender, parte de lo que es la autogestión es que ahí está la invitación a que tú como persona y como profesional des un paso al frente. Y si puedes adquirir el conocimiento, puedes practicar a prueba y error, puedes poner sobre la mesa tus habilidades y en base a eso continuar desarrollándote. Entonces, para él fue muy complejo. Probablemente para mí lo ha sido paralelo porque en Qualia vivimos autogestión todos los días y vivo practicando y entonces el equipo del podcast para mí es como de repente traerme ciertas cosas del trabajo, practicar y de aquí para allá. Entonces, para mí es divertido, pero para él no lo es. ¿Por qué? Porque para él eran cosas distintas, era algo nuevo y entonces 32 años de estar acostumbrados, incluso mi mamá dice qué se hace y cómo se hace y lo tenemos que hacer y entonces te llevas todo ese patrón toda la vida y es muy cómodo esperar a que nos digan qué hacer. Entonces, cuando nace este proyecto que nace autogestionado, pues todo fue un verdadero reto, ¿no? Fue realmente saber que teníamos que poner siempre lo que más le conviniera al proyecto, no a nosotros, no a Miguel, no a Joaquín, en temas de horarios, en temas de roles, en temas de responsabilidades, días de reuniones, de qué le toca hacer a cada quien. Aquí no es lo que más me conviene a mí, es hacia dónde va el proyecto y cómo juntos podemos sumar. Y quiero regresar a nuestros inicios
y creo que también es parte del aprendizaje autogestionado. Yo recuerdo exactamente en algunos momentos, sobre todo los primeros episodios, una obsesión que teníamos, al menos yo, de que todo saliera perfecto. Y partiendo de que nadie ni yo sabía lo que era hacer un podcast. Esta vulnerabilidad a mí me dio el síndrome del impostor, o sea, dudé yo de si esto iba a funcionar o no. Pero más allá, el control y mando también, o sea, estuvimos revisando varias veces y por horas y días, sobre todo los primeros episodios, porque también como que no nos acomodamos en el rol y entonces desde mi mirada era como, bueno, esto sí está jalando, no está funcionando, ¿qué está funcionando? Porque les quiero compartir, para los que no saben, pues hacer un podcast está a prueba y error, siempre, siempre estamos ajustando, siempre estamos hablando de la estrategia. Y bueno, en eso yo recuerdo que también un tema aunque éramos un equipo autogestionado, y falta Jerry, por cierto, que también estaba involucrado al principio, pues también esta experiencia de hasta el hecho de soltar, ¿no? El soltar de mi parte. Y cuando hablo de soltar, me refiero a que las cosas se fueran acomodando, ¿no? ¿Ustedes recuerdan en esos momentos y qué era lo que sucedía y sentíamos como sí era autogestión, pero no era autogestión, yo creo, ¿no? O sea, como que sí o que no. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo en su momento le sufrí bastante, de hecho lo comentaba mucho Miguel, yo no tenía ni idea de cómo hacer un podcast. Entonces era de que a investigar, a ver cómo lo hacía, a ver tutoriales y no solamente eso, sino adentrarme en la parte de autogestión fue y ha sido complicado porque a lo largo de ese transcurso que hemos llevado el podcast, yo siempre he trabajado en empresas piramidales. Entonces, el hecho de estar en la empresa y llegar y trabajar en el podcast, a mí se me ha complicado bastante. Yo siempre he tratado de separar las dos cosas, pero al final sigue siendo como algo muy complicado. Y una de las cosas que me complicaba mucho al inicio era que, igual que usted, yo quería que el podcast quedara bien, que no se escuchara ni un ruido, que no se escuchara partes de espacios en blancos, ni de un segundo. Ahí me tenías casi al inicio duraba 1 hora y media, 2 horas en editar un video de 40 minutos. Entonces sí era muy complicado, sí me adentré demasiado tanto en la edición como en la parte de autogestión, sí fue complicado bastante para mí, Joaquín, la y has verdad. repetido varias veces lo complicado, como que veo que sigues sufriendo, pero háblanos de cuando hablas de complicado y que trabajas siempre has trabajado en organizaciones jerárquicas y que has sabido separar, pero concretamente, ¿de qué nos hablas cuando hablas de la palabra complicado, como para ponerlo en contexto y que nos compartas tus vivencias, porque de esto se trata este episodio, ¿no? De nuestras vivencias, no atrás del podcast, sino los que estamos en el podcast. Pues como le comento, siempre como diseñador he estado acostumbrado y como persona también, lo comentó Miguel, mi mamá, los jefes siempre me han dicho qué hacer, cómo hacerlo y cómo. Y hasta hace poco creo que tuvimos una pequeña reunión usted y yo de cómo podría yo implementarlo en mi trabajo y hasta ahí me empecé a abrir un poco más, empecé a explorar un poco más lo que es la autogestión, cómo lo puedo yo aterrizar tanto en mi vida personal como en mi vida laboral, sin tener que ser una empresa autogestionada.
sino tú hacer tu equipo o ser tú la persona que se autogestiona. Entonces, para mí me sirvió mucho esa plática, ese acercamiento que tuvimos, porque de la teoría, muy bonito todo, pero como le digo, yo sufrí porque realmente yo estaba acostumbrado a, oye, ponme este color, recórtalo así, haz esto no me gusta, cámbialo aquí, cámbialo allá, y ahora no, ahora yo tengo, o sea, yo tengo que decir, así está bien y así se va a quedar. Y yo me considero una persona que no siempre es muy firme, siempre dudo mucho al mostrar las cosas. Entonces, como diseñador, hay veces que dudo de mi trabajo y el hecho de ya no tener que dudar de él, de siempre de tener ya la convicción de decir, esto es lo que voy a mostrar y esto va a funcionar, ha sido como un paso que realmente yo nunca pensé en darlo. Miguel, ¿quieres complementar algo Mm. Es bien, bien interesante y yo agradezco el espacio aquí de poder conversar temas como las vulnerabilidades. Yo soy vulnerable porque Joaquín es mi hermano y soy vulnerable porque usted es un gran amigo, un maestro, más allá del tema profesional. Y yo soy vulnerable porque todos esos obstáculos que en un principio vivía Joaquín, era inevitable sentir que yo podía jugar un papel por la experiencia, porque yo tengo una experiencia de un par de años de Qualia, lo vivimos, tratamos de estar siempre, y voy a hablar bastante de Qualia porque ese es mi ecosistema natural, ese es mi equipo de desarrollo de negocios, el equipo de representantes. Voy a hacer mucha referencia porque es mi día a día, a diferencia de Joaquín. Sin embargo, esas vulnerabilidades que él tenía a mí me hacían agarrarlo como mi hermano y decir, mira, vamos a ir paso a paso, mira, te voy a contar, te voy a explicar, pero al mismo tiempo era ese choque emocional, encontrarme conmigo mismo y decir, bueno, entonces, ¿en qué estoy colaborando en la autogestión si yo le voy a decir a Joaquín qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer dentro de un grupo autogestionado que produce un podcast de autogestión? Era como se encontraba directamente. Y yo no podría hablar de la palabra sufrimiento, pero sí me costaba mucho trabajo el hecho de ver que él se frustraba, que no entendía, que me preguntaba, oye, ¿qué hago? ¿Le hablo? ¿Le mando mensaje? ¿Me va a regañar? ¿Se va a molestar? Entonces, siempre fue esa parte de, a ver, ¿qué es lo que más le conviene al proyecto? Y si te hace sentido, márcale. Muy seguramente no se va a molestar, no te va a regañar. Van a tener una conversación en donde sobre la mesa va a estar qué es lo que más le conviene, no a Francisco, no a Joaquín, al proyecto. Entonces, esa parte fue bien interesante y yo creo que habrán sido los primeros 6 meses porque también recuerdo que formaba parte del equipo Gerardo y entonces eran tres opiniones y de repente en algún momento tratábamos siempre de contribuir al proyecto, siempre un poquito más, pero en algún momento esta parte que usted hablaba de soltar, tuvimos que encontrar la forma en la que, más allá de temas de conveniencia de Miguel, de Joaquín o de Francisco o de Gerardo, teníamos que decidir qué era lo mejor para el proyecto. Entonces, digo todo esto porque fueron meses muy duros al inicio, fueron meses complejos, fueron meses en los que platicamos mucho usted y yo, platicamos mucho con Joaquín, nos reuníamos los cuatro, después los tres. Entonces, fue esta parte bien, bien interesante de aprender que cuando una persona con el perfil de Joaquín, que muy probablemente su recorrido en el tema de autogestión es mucho más corto que el que yo he tenido, que el que usted ha tenido, también es parte de nuestra aportación al equipo el invitarlo a que se sume, el invitarlo a que dé un paso al frente, el invitarlo a que probablemente tenga que vivir una frustración y que entonces juntos podamos sacar adelante el propósito del proyecto. Eso fue lo más bonito para mí, poder capitalizar esa parte, que también es parte de la vulnerabilidad de lo que hemos vivido en todo este proceso, que a día de hoy no somos un equipo perfecto, así como no lo vamos a hacer porque somos personas, pero hemos venido avanzando lo suficiente como para el día de hoy poder conversar
y poder compartir esta experiencia. Y sí, y yo creo que en todo tiempo y espacio. Hoy creo que nos decidimos hacerlo porque yo creo que hace 6 meses o hace un año tal vez no estábamos preparados para hacerlo. Y yo recuerdo que, y lo tengo muy claro, como esta parte de cómo vivimos con congruencia y coherencia los principios de autogestión. Yo creo que para mí ha sido, y yo insisto mucho en algunos roles que tengo en varias organizaciones, cuando son autogestión, vivamos los principios. No mandemos un mensaje hacia afuera y adentro hacemos todo lo contrario. Yo creo que para mí eso siempre lo he insistido, porque hay momentos que uno se desvía, está bien, y nos hemos desviado bastante, no una vez. ¿Ustedes qué piensan de esto cuando nos desviamos y cuando realmente hablamos de los principios? ¿Cómo, cómo es que realmente lo hacemos con esta mirada? Pues nos ha pasado un poquito de todo, como usted dice. En realidad, al ser un proyecto en el que los tres teníamos cero experiencia cuando iniciamos, eh, fue bien complejo al inicio coordinar, ¿no? Esta parte de roles, responsabilidades, la parte técnica, todo lo que implicaba el proyecto. Sin embargo, creo que el hecho de que nosotros podamos asumir una responsabilidad clara, porque yo creo que partimos de esa parte, ¿no? Y yo creo que uno de los temas más importantes de la autogestión es no ambigüedades, nada que quede en el término medio. ¿Es gris o es negro? ¿Es sí o es no? ¿Es a las 8:30 o es a las 9? No es entre las 8:30 y las 9. Eh, Creo que todo eso a nosotros nos ha ayudado a dar un paso al frente y yo creo que estoy convencido de que el hecho de que podamos nosotros cada vez tenernos más confianza y de podamos decir las cosas como son, nos ha ayudado también a que como equipo compenetremos de una forma muy padre, muy divertida. Yo me acuerdo que al principio teníamos las reuniones, teníamos una reunión semanal, después las comenzamos a prolongar y hubo un momento muy padre en el que iniciábamos la reunión que teníamos platicando sobre el último episodio publicado. Y a mí me encantaba porque Joaquín, que los edita y que los escucha todos, de repente decía, es que no lo he escuchado a profundidad. Es que todavía no tengo tiempo de escucharlo. Entonces de repente yo decía, qué padre, qué padre la honestidad de decir, oye, tengo la honestidad de decirte que no lo he escuchado equipo, aún no escucho el episodio a profundidad, pero por otro lado decir, muy probablemente la persona que más analizado deba de tener el episodio es aquel que lo edita. Entonces, sí era bien interesante porque de repente, oye, ¿la neta no lo escuchaste? No, pues no lo he escuchado. Híjole. O sea, qué valor de decirlo, pero al mismo tiempo qué incongruencia el no tenerlo. Y recuerdo que lo platicamos varias veces y está toda esta parte de la organización, de los tiempos, de la agenda, de cómo tener toda esta parte. Y es un ejemplo de tantos que hemos tenido, ¿no? Porque como le decía a la audiencia, y usted también lo reiteró, somos un equipo que ha venido avanzando y que nos hemos desviado del propósito. Y nos hemos desviado desde la estrategia en redes, desde la parte de cómo grabamos técnicamente. Hoy tenemos un objetivo ya más grande, que es un reto también. Pero yo creo que esa palabra que acabo de mencionar me hace mucho sentido con lo que estamos viviendo ahora mismo, que es, hoy es un reto. Yo me divierto bastante con ustedes, me estoy divirtiendo en este momento conversando, pero lo que tenemos sobre la mesa es un reto muy divertido, es un desafío bastante grande, pero yo estoy seguro que si todos colaboramos y sumamos esa pequeña pieza que es mis habilidades y mis virtudes de cada uno de nosotros, lo vamos a lograr. Y esa es la parte en donde si de repente estamos saliéndonos del camino, vale la pena replantear, reiniciar, tener esa plática dura con un tono probablemente un poco más subido, siempre con el respeto que este grupo ha puesto siempre como regla y poder decir las cosas de frente. Equipo, vamos para allá ahorita, pero el objetivo está para allá.
vamos nuevamente a aterrizar, vamos a poner los pies en la tierra, hay que reorganizarnos y darle para adelante. Esas han sido probablemente las pláticas que yo más he disfrutado cuando aterrizamos nuevamente. No significa también, porque ojo, no se puede malinterpretar, que me gusta que me estén regañando y diciendo que tengo que reorientarme. No, significa que el equipo está vivo, que para Joaquín, a Joaquín no le da igual, que a Francisco no le da igual y que a Miguel no le da igual, que estamos incómodos y que esa incomodidad, ese miedo a que el podcast deje de ser vigente, a que los temas ya no tengan impacto, ese miedo es el que a nosotros nos mantiene alerta y vivos como para dar el paso al frente y entonces resetear y encontrar el propósito que tenemos planteado. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que más ha tenido congruencia el equipo es que siempre hemos hablado de las cosas, siempre hemos llegado a lo que no está funcionando y que no, porque yo recuerdo que a lo largo de este año, año y medio más o menos, tocó la pandemia y era un momento en el que no teníamos mucha conversación, era todo videollamada, era todo no había nada como presencial, nada que nos pudiéramos juntar, podía haber un poquito más de interacción. Entonces yo recuerdo que también hicimos muchas pruebas y errores, introdujimos cosas desde el podcast, introdujimos desde newsletter, introdujimos la página y hemos venido de más a menos, haciendo cosas, cambiando, modificando, viendo qué nos funciona y suele pasar como en las herramientas, como en las personas. Un día hacemos una cosa, otro día hacemos algo diferente, un día creemos que estamos ya siendo autogestionados cuando en realidad de la nada un golpe de realidad y ya te das cuenta de que no es así. Entonces sí ha sido complicado y yo siento que yo he tenido muchos altibajos, entonces también a mí me ha hecho entender mucha cosa de esto del podcast, que tienes que tener la mente muy abierta, tienes que saber escuchar, porque una de las cosas que Miguel me decía y muchas de las pláticas era que de repente yo no sabía escuchar a las personas. Y es cierto, realmente llegó un punto en el que yo me frustraba porque sentía que no se me escuchaba, pero realmente era porque yo no sabía escuchar a las personas. Entonces sí he venido trabajando en ese aspecto, he venido trabajando en más cosas y ha sido como una evolución, pero lo vuelvo a repetir, ha sido complicado. Para mí, a comparación de Miguel, que él lo disfruta, yo siento y lo he escuchado a lo largo de los podcasts que es más complicado iniciar desde cero que iniciar gradualmente. Entonces, aquí nosotros iniciamos, oye, vamos a hacer un podcast y va a ser autogestionado. No llevamos 10 episodios y nos dijeron hay que ser autogestionados. Sino lo contrario, vas a ser autogestionado cuando en realidad yo ni siquiera sabía qué significaba autogestión. Entonces, todo esto ha venido a cambiarme, a cambiar la perspectiva mía, tanto laboral como personal. Y yo siento que he dado un saldo y siento que para mí ha sido mucho, pero en realidad ha sido un escalón pequeño y sigo trabajando y hay veces que siento que voy a bajar los brazos, pero de la nada tengo que volver y renacer y seguir haciendo cosas y seguir abriendo la mente porque realmente esto de la autogestión es lo que tiene que hacer uno, abrirse y escuchar a las personas, tener bien claro el propósito y seguir Ahora trabajando. me gustaría pasar como a las etapas oscuras. Y este es un tema para los dos. Obviamente que está muy enfocado a Joaquín. ¿En qué momentos has estado hasta la madre que dices, sabes qué? Ya me hartaron, ya me hartó la autogestión, ya me hartó el proyecto, ya me hartó Miguel y Pancho. ¿Y qué ha sucedido en esos momentos? Que nos platiques historias reales, porque aquí estamos para compartir pues nuestras experiencias.
No he llegado a ese punto todavía, sin embargo, sí ha habido momentos en los que siento yo que, ¿saben qué? Ya, aquí yo ya no puedo, la verdad es que me estoy desbordando tanto en mi trabajo y llego y tengo que hacerlo del podcast, entonces yo tengo una muy mala organización, es algo que yo tengo que trabajar, sin embargo, pues uno siempre tiene que culpar a algo más. O sea, no se culpa a sí mismo, sino tiene que culpar a algo más o a alguien más. Entonces, hubo un momento en el que yo inicié como coordinador de diseño y mis actividades pasaron a estar full. Aquí en el podcast se me pedía trabajar más, en específico la parte de la estrategia que le sigo sufriendo, sinceramente. Se me está pidiendo que haga más, un poquito que me meta más en la estrategia. Antes yo solamente hacía toda la parte técnica, básicamente. Entonces, ha sido como de ahí en adelante, en cuanto quisieron que ya me involucré un poquito más. Y no es el hecho de que diga yo no lo quiero hacer, es el hecho que me cuesta todavía como al inicio que me adentré en la autogestión. Entonces, ahorita ha sido muy gradual porque tengo que dividirme entre mi trabajo, tengo que dividirme en lo de podcast y tengo que tener, o sea, porque siempre lo más importante en la autogestión es el compromiso. Y hay que tener las cosas a tiempo y hay que tener las cosas como la pautamos, como viene en la minuta, que también otro de las cosas que le sufro mucho en las minutas. Entonces, pues vaya, yo sigo trabajando y sigo aprendiendo, sigo agarrando lo bueno y lo malo, porque al final de eso se trata, lo bueno y lo malo que es la autogestión. Y yo recuerdo que Don Pancho al principio, eh, hace ya unos años, yo recuerdo que estaba trabajando en mi primera estrategia de lanzamiento de un webinar técnico en mi trabajo. Y él me habló y me dijo, Miguel, ¿cómo vas con la estrategia de lanzamiento? Y yo le dije, pues ahí vamos. Él ya me había platicado un poquito y me dijo, mira, güey, no te agüites, más vale hecho que perfecto. Tú estás planeando que va a haber 50 personas que se conectan al webinar, estás pensando en que no vaya a haber problemas de internet, y te da ansiedad. Saca el primero, manda la lista de invitados y al principio va a fluir, deja que fluya y después evaluamos qué es lo que se tiene que mejorar. No me acuerdo si fue justo en la pandemia, por ahí del 2000, octubre de 2020 fue el primero que hicimos. No sé si se acuerda que tuvimos esa llamada, don Pancho. Y él me dijo, más vale hecho que perfecto, Miguel. Y entonces a partir de ahí dije yo, es que esa es la clave. No significa que vamos a sacar cualquier cuachalotada, como decimos por acá, y que va a salir todo desordenado y ahí se va. No, significa que teníamos que primero evaluar, tenemos todavía en toda esa nueva estrategia, en esta estrategia que estamos impulsando, este nuevo objetivo, tenemos que atrevernos, perder el miedo, regarla si es necesario y a partir de ahí mejorar todo lo que ya hemos trabajado. Entonces, esa frase que él me dijo, más vale hecho que perfecto, significa hay que dejar de planear en algún momento, hay que aterrizar el balón. Sabemos de fútbol, Joaquín es una persona que sabe mucho de fútbol. Hay que bajar el balón, ponerlo en la cancha y comenzar a patear lo que después el tiro lo vamos a meter al ángulo si entrenamos. Entonces, yo creo que esa ha sido también una de las claves, que como partimos de tener una experiencia bastante básica o nula, como les decía en la parte de los podcasts, todo lo que hemos venido implementando ha sido siempre sujeto a mejora, siempre sujeto a que aquí le podemos mover, en esta red social esto, la redacción ahora para acá, qué dice el algoritmo y todo eso. Entonces, digo la frase porque a mí me parece que como principio del equipo ha funcionado bastante. El primero lo hacemos y después evaluamos cómo nos fue para mejorarlo. Y entonces co-crear en equipo y que la opinión tanto de don Pancho como la tuya como la mía tenga el mismo peso. Creo que eso ha sido algo que al equipo le ha ayudado bastante y es un principio que retomaría cada vez que vamos a hacer algo diferente o algo nuevo. Más vale hecho que perfecto. Ejecutar. Y
y conversando sobre y reflexionando sobre las opiniones valen. ¿Qué sucede o qué sucedía cuando no valían o en algunos momentos en que las tres valen y no sabemos a cuál decidir? O sea, ¿cómo es nuestro aprendizaje y experiencia en la toma de decisiones, verdad? ¿Cómo la vivimos? No, sí, claro, complicadísimo. Lo que le decía, yo era malísimo para tomar las decisiones. Salía algo mal y tenía que marcarle a cualquiera de los dos, sea a la hora que sea. Yo le marcaba a veces. Recuerdo una vez que le marqué casi a las 12 porque a esa hora estaba editando yo y tenía que salir el podcast al siguiente día y Miguel, güey, no le marques, güey, toma la decisión tú y yo. No, es que tengo que marcarle. Él me tiene que decir qué hacer. Y es complicado cuando uno tiene que decir, no, yo creo que lo mejor para el podcast es hacer esto. Y no nada más en el podcast, sino en la vida, sino en el trabajo. O sea, cada decisión que uno tome tiene que hacerlo consciente de que a lo mejor va a estar bien, a lo mejor no. Y es esperar a ver qué funciona, si Y funciona o muy no. acertado tu comentario, Joaquín, y haciendo un poco de complementario a lo que comentas. Y me gustaría como esta parte de cómo es cuando queremos hacer algo, decidir y empezamos a opinar todos y, y más que en la toma de decisiones, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo vivimos esa parte. Miguel, no sé si tú tengas eso como que nos quieras compartir esas vivencias de, pues no sé, para decidir una estrategia, para seguir un camino. Y en ciertas ocasiones nos hemos encontrado con tres opiniones diferentes, más que una toma de decisiones como que ya le toca a Joaquín en su rol. ¿Qué piensas de eso? Mi mirada, lo que he visto es que es bien hermoso en la teoría el tres cabezas piensan mejor que uno. ¿Por qué? Porque en la teoría tenemos la capacidad cada uno de nosotros de dar una opinión, ponerla sobre la mesa y entonces que a partir de ahí se co-cree y en esta co-creación encontrar algo que le dé sentido al propósito que estamos buscando. En la teoría es hermoso. Sin embargo, en la realidad hay muchos temas que hay sobre la mesa, hay varios ingredientes, a mí me gusta decirles, y el más condicionante, diría yo, es el ego. ¿Por qué el ego es la pimienta o es el picante en este ingrediente? Porque si lo decimos más allá del propósito y utilizamos lo que les decía hace rato, ¿qué es lo que más me conviene a mí? Estoy poniendo sobre la mesa mi ego y estoy justificando mi propuesta en una estrategia en base a lo que más le conviene a Miguel, no en lo que más le conviene al equipo. Entonces ahí es en donde truena todo, ahí es en donde, a ver, ¿cuál es el propósito? Que Miguel esté contento y que Miguel no haga nada y haga el mínimo necesario o que el propósito marca que Miguel se tiene que involucrar más. Ese es un tema que poco a poco hemos venido también trabajando porque lo más importante es asumir esa responsabilidad, como dice Joaquín, ese compromiso, el hablar con una justificación, no hablar por hablar. Si mi opinión, yo quiero que mi opinión sea igual de válida que la de Joaquín y la de Francisco, tiene que venir fundamentada. Tengo que haberme preparado. La autogestión a mí me obliga a prepararme, a investigar, a documentarme, a dar un paso al frente por el propósito del equipo y no llegar y decir, ¿saben qué, don Pancho, Joaquín? Yo soy ingeniero y entonces pues no tengo nada que ver con lo que ustedes están hablando. No, si el equipo necesita que me prepare, que llegue a un grado de especialización en X tema, conecta con lo que yo pienso, conecta con mi forma de ser, con mi propósito, con mi porqué, y me siento contento con lo que estoy haciendo, pues la autogestión me dice que tengo la vía para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es en donde está el tema. ¿Por qué cuesta trabajo tomar decisiones o co-crear entre los tres? Porque los tres tenemos ego y tenemos grados de conciencia distintos. Y muchas veces lo que yo digo
es mejor que lo que dice Joaquín, porque yo creo que así es. Y entonces ahí viene algo que me encantó que él dijo, ya no los estoy escuchando, el que está hablando es mi ego y el que está es el ego de Miguel Salas. Esa parte es bien interesante porque cuando la hemos detectado, porque lo hemos hecho, hemos sabido dar un paso atrás y decir, a ver, aquí creo que ya nos estamos perdiendo. Entonces esa parte es lo que a mi punto de vista nos ha ocurrido, porque ha pasado, y muy seguramente cuando nos vuelva a pasar vamos a tener nuevamente que poner freno de mano, resetear y reorientarnos y abrirnos y ser honestos y decirnos directo lo que nos tenemos que decir, porque yo creo que eso es lo lindo de la autogestión también, encontrar ese momento de quiebre para nuevamente juntos encontrar la forma de unirnos nuevamente en pro del propósito y darle para adelante. Bien, me gusta esa parte y creo que hay otra parte también que también le hemos batallado y también ha sido una montaña rusa o un tema de desviación. Es la rendición de cuentas. ¿Qué me toca hacer? ¿Cuándo y en qué momento? Y creo que también ha sido un factor y es un factor común dentro de trabajar de esta manera, que se pierde la rendición de cuentas. Joaquín, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia del rendir cuentas y cómo llegas tú cuando estás en silencio, Joaquín? Sí, 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 pensando de pues ha sido, como le digo, ha sido algo distinto. Antes de, pues básicamente solamente lo hacía, lo mostraba y listo. Ahora tengo que ejecutarlo, tengo que planearlo, tengo que acomodar mis tiempos, tengo que organizarme, o sea, básicamente desde una forma de trabajar muy distinta y sí me ha costado, siempre tratando de llegar al propósito, a la meta que es tener el podcast siempre listo, porque, y aparte hay que ser sincero, no es nada más llegamos y hacemos el podcast y ya, no, viene de un trabajo más allá, desde la estrategia, desde las redes sociales, desde YouTube, ahorita estamos involucrándonos un poquito en TikTok, entonces son muchas cosas las que tenemos en mente. Hacemos una reunión cada 2 semanas, entonces también estar involucrado en toda esa parte ha sido como, de repente yo siento que es mucho, de repente siento que es demasiado el involucramiento y sinceramente pues es de repente me cuesta un poquito desprenderme de mi trabajo para involucrarme de lleno otra vez al podcast y de repente me desvinculo del podcast y ahora tengo que involucrarme en el trabajo. Ha venido siendo un poco de un poco tedioso, pero al final de cuentas yo creo que la rendición de cuentas, lo que hemos venido haciendo en el podcast nos ha servido para darle como un propósito, para seguir haciendo lo que estamos haciendo y es mantener el podcast, seguir teniendo el propósito en mente y todo listo. Miguel, ¿tienes algo para complementar? La rendición de cuentas es una de las partes más bonitas, importantes y complejas de la autogestión y creo que es la base al final de cuentas, es uno de los pilares. Hacer a lo que me comprometí que iba a hacer. O sea, sí, sí, hay muchas formas, creo yo, de definir rendición de cuentas, pero la más fácil que se me ocurre a mí en este momento es, mi rendición de cuentas es que yo haga a lo que me comprometí. A partir de ahí, había una parte que decía Joaquín, bien irónica de la decisión, de la toma de decisiones, que es, siempre es más fácil encontrar a quien echarle la culpa que asumir yo la responsabilidad. Y lo mismo pasa con la rendición de cuentas. Paso la mosca, se me fue el internet, tengo mucho trabajo, se me hizo tarde, me invitaron a pistear. Siempre la parte de la rendición de cuentas involucra historias de extraterrestres, excusas, justificaciones,
cuando en realidad, y una de las partes que yo creo que como equipo autogestionado, también hemos avanzado, pero en otros grupos que yo he trabajado pasa algo parecido. No tenemos el valor de decir, soy responsable de no haberlo hecho y mi compromiso es que lo voy a cumplir y me voy a sujetar a esta fecha. Es un grado de madurez, porque a mí me cuesta trabajo, también la rendición de cuentas muy probablemente viene a ser uno de las patas más débiles que yo tengo en mi experiencia, porque es mucho más fácil culpar a alguien, culpar a don Pancho porque me lo pidió de un día para otro, culpar a Joaquín porque entonces queríamos platicar, pero los horarios no coincidieron. Entonces yo creo que en esa parte de la rendición de cuentas en el podcast hemos sido una montaña rusa porque hay momentos en los que estamos muy conectados, en los que tenemos muy presente el propósito, pero así como nos hemos conectado, nos ha sido muy fácil también desconectarnos. Entonces, en eso entran muchos factores. Y el problema de que una de las patas débiles en algún momento para nosotros haya sido la rendición de cuentas es que nadie más lo va a hacer por nosotros. Y yo creo que esa parte ha sido un punto de catarsis bastante fuerte porque, pues si no lo hace el equipo, si no viene la iniciativa de cualquiera de nosotros tres, no va a venir Superman y lo va a hacer y de repente, a ver, cabrones, pues ya lo hice yo solo y pues para la otra póngase las pilas. No, eso es lo triste, pero al mismo tiempo lo bueno, que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Y cuando tomamos ese grado de conciencia es cuando, hombre, está la invitación abierta a que hagamos a lo que nos comprometimos que íbamos a hacer. O sea, tan fácil, pero al mismo tiempo tan complejo como todo eso. Claro, bien, muy acertados los comentarios y las experiencias. Y Joaquín, me gustaría regresar casi al principio, por no decir que no fue el principio, que, que tú llevaste el tema de la autogestión a tu equipo cuando tenías una coordinación. ¿Qué fue lo que te movió y te inspiró para decir, voy a probar? ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos en querer hacer algo en una empresa jerárquica y donde tú te permitiste llevar una iniciativa que hablaste con el equipo? ¿Cómo llegas y qué te movió y qué sucedió? Primero que nada, lo que más me motivó a hacerlo era ver cómo mi equipo de alguna manera sufría, pero no sufría por el hecho de no soy autogestionado o soy autogestionado, más bien por el hecho de que yo siempre me decían, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo hago? Cuando eres diseñador, al menos desde mi perspectiva, yo siento que debes de ser creativo, tienes que hacer las cosas tú desde cero, entonces que llegue alguien y te diga cómo lo quiere, cómo lo tiene que hacer, significa que estás matando la creatividad al 100%. Entonces yo veía que ellos siempre se acercaban conmigo y me decían, oye, ¿está bien? O sea, ¿por qué me preguntas si está bien? O sea, al final de cuentas, si tú crees que es lo mejor para el proyecto, para lo que estamos haciendo, vamos a salir con ello. Defiende tu proyecto. Entonces, después de tener el acercamiento con usted, de ver cómo poder llegar con ellos, usted me hizo el comentario de por qué no hacer reuniones. Y al inicio fue algo tan curioso porque me acerco con ellos y les digo, oigan, vamos a tener reuniones matutinas de 5 minutos para saber cómo están. Y yo les dije, y yo no dije nada en 2 semanas. Y se me acerca una compañera y me dice, oye Joaquín, tú quedaste de que todas las mañanas nos íbamos a reunir para saber cómo estamos. Y desde ahí en adelante dije yo, ahora yo no los estoy obligando. Yo hice la propuesta, bueno, básicamente yo les dije que lo íbamos a hacer, pero realmente nunca lo hice. Yo quería que alguien se acercara y así sucedió. Se acercó una compañera
y desde entonces empecé a anotar los puntos débiles de ellos, de cómo llegaban, que en las mañanas unos llegaban cansados porque agarraron 2, 3 camiones, entonces básicamente eran 10 minutos donde yo les daba descanso y les decía, oigan, a partir de las 10 a las 12, pónganse a hacer el trabajo más complicado que tengan. Organícense y en la tarde pónganse a hacer lo más tranquilo que tengan, porque yo desde mi perspectiva siento que somos más productivos en la mañana. Entonces, ahí donde fui adentrándome con ellos, fui viendo, porque una de las cosas es que la mayoría de las personas que yo tenía a cargo eran recién egresados. Entonces, cuando estás recién egresado, no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal y dudas. Y es normal, a mí me pasó de años, entonces yo traté de darle la confianza de decirles, oye, si tú crees que esto es lo mejor para el proyecto, vamos saliendo con eso, pero hay que justificarlo, porque llegué a tener como atercados de que es que no sé lo que quieres tú, es que no se trata de lo que quiero yo, se trata de lo mejor para el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo les trataba de dar esa confianza que creo que es muy importante en la parte de la autogestión, confiar en los compañeros. Entonces, yo les decía, estos proyectos estos proyectos tenemos hoy, organízate y lo revisamos más tarde. Entonces ellos podían decir, ya lo terminé, descanso un rato, o sabes qué, no conozco este programa, me voy a poner a trabajar porque ya terminé mis pendientes. Si necesitas algo más, avanzo. Entonces yo le daba la opción de que ellos se organizaran, de que ellos me entregaran las cosas, de decirle, estas son las bases, haz lo que tengas que hacer y listo. Entonces, básicamente es el hecho de que, no sé, de alguna manera traté de aplicar lo que hacemos aquí en el podcast. Es confiar y es esperar que hagan lo mejor de sí. Entonces, pues, de alguna manera yo siento que impacté un poco al grupo porque creo que hasta la fecha yo tengo conversaciones con ellos, pero estoy casi seguro que hasta la fecha siguen haciendo sus reuniones matutinas y ya no estoy yo con ellos. Y Joaquín, ¿de qué te sientes orgulloso de esto, de que hayas aprendido algo personal, hayas llevado una iniciativa? ¿Qué crees que se lograste? ¿Cuál fue el impacto en las personas, en ti? Antes de salir yo de la empresa, una de las compañeras se acercó conmigo y me dijo que era una persona muy, ah, que sentía mucho, que siempre trató de ver mucho por el grupo, no nomás por los jefes o por el proyecto, sino por las personas, por el grupo, porque estén bien, porque ellos puedan desarrollarse. Entonces yo creo y me siento muy tranquilo y me salí muy feliz después de lo que me dijeron, porque yo siento que impacté un poco, o aunque haya sido mínimo el impacto, yo siento que hice la diferencia, porque como le decía, estamos en una empresa donde yo era coordinador, pero tenía 3 jefes más. Entonces, a esos 3 jefes más tenía que yo llegarles y decir, oye, es esto y el otro, pero afortunadamente ellos no se daban cuenta de todo lo que yo tenía que pasar con los jefes y a ellos yo los dejaba que fueran felices básicamente. Entonces yo siempre vi por ellos, siempre traté de que se sintieran lo más cómodo posible. Yo creo que lo más importante en un trabajo es sentirse cómodo, hacer lo que más te gusta y divertirse. Entonces, yo creo que llegué a ese punto con ellos donde ellos ya no se preocupaban por lo que dijeran los demás, sino se preocupaban por sacar su trabajo y hacer lo mejor posible. Y listo. Oye, pues seguramente que debes de invitar a tus excompañeros a escuchar este podcast, cuando menos, ¿verdad? Se los mandas cuando ya esté listo, porque es interesante lo que comentas. Miguel, ¿quieres abordar un tema o complementar lo que dijo Joaquín? Más que complementarlo, esta parte del impacto de la que habla,
muchas veces no somos conscientes de ese pequeño soplo de viento fresco que uno le puede llevar a las personas con acciones probablemente tan mínimas en energía como vamos a tener una reunión de 5 minutos y vamos a iniciar cómo nos sentimos, cómo llegamos. Es una práctica que cuando él me la compartió que la hacía, me pareció muy padre y él me contaba cómo le iba. Y yo en lo particular, cuando participo en ese tipo de sesiones, el hecho de que antes de preguntarme cómo está mi trabajo, cuál es mi presentación, cuál es la dinámica de la estructura que yo voy a hacer, que alguien me pregunte primero cómo estoy, cómo está mi familia, cómo estoy yo, cómo me siento, hombre, es como, no sé, no tengo la palabra correcta para expresarlo, pero es ese soplo de aire fresco en mi cara que me hace darme cuenta de que le importo a las personas con las que estoy platicando. Y cuando las personas con las que yo estoy conversando, trabajando, teniendo una reunión o interactuando, cuando yo siento que les importo, estoy dispuesto a dar algo extra por ellos, porque sé que hay un vínculo más allá del profesional, porque sé que como humano valgo, porque sé que como humano hay alguien que se preocupa por mí y no está obligado a hacerlo. Lo hace por voluntad, lo hace porque le interesa, no por dinámica, no por monotonía, no por una agenda, una estructura, no, lo hace de forma genérica. Creo que esos pequeños temas de los que pone en práctica una persona cuando practica los pilares de la autogestión en algunas ocasiones ni siquiera se da cuenta, pero significan algo muy valioso para las personas. Entonces, el hecho de que Joaquín, en una empresa con una estructura tan rígida, tan compleja, tan impenetrable, encontrara un espacio de seguridad, de confianza, de fraternidad, a mí me parece que es un esfuerzo muy grande y que él sienta que ese impacto le haya movido algo a las personas, creo que es muy significativo. Entonces, en lo particular, yo siento que eso es un gran ejemplo de que la autogestión no es solo para empresas autogestionadas. En la autogestión, tú puedes encontrar un espacio en una estructura vertical, jerárquica, en donde todo se haga a control y mando, puedes encontrar ese espacio de seguridad para ti, para tu equipo, fijar un propósito y comenzar a practicar. Muy probablemente en la realidad ese impacto se quede hacia el interior y que el resultado sea el trabajo que estás presentando, pero en un escenario muy optimista y muy de los que a mí me gustan, muy probablemente eso penetre a otras esferas, a la parte de la estructura. Entonces yo creo que darse esa oportunidad de vivirlo, de trabajarlo, de equivocarse y de que más vale hecho que perfecto, vale mucho la pena porque lo que comparte Joaquín es realmente algo muy inspirador. Porque, Joaquín, seguramente que ustedes llegaban al resultado con estas dinámicas de principio de autogestión que llevaste en una organización realmente jerárquica, como bien la sabemos, y, pero llegas al resultado, ¿no? Porque yo creo que el problema había sucedido que hubiera pasado si no hubiera resultados. Yo creo que tendrías que haber cambiado nuevamente y no sé si tienes algún comentario sobre este punto. Sí, realmente sí me gustaría compartirles que más allá de todo esto de las reuniones al inicio fue complicado porque yo veía como otros compañeros de nuestra misma área se reía, ya se van a juntar, quién sabe, les va a lavar el coco o les va a decir no sé qué. Era tan extraño escucharlo y yo decía, voy a tratar de que no sea personal. Ellos tienen una opinión y yo estoy tratando de hacer algo bien por mis compañeros, por mi equipo. Entonces llegó un momento en el que en una reunión mi gerente me preguntó, oye, ¿cómo le haces? Y yo, ¿a qué te refieres? Te siguen a todos lados, te siguen. ¿Cómo le haces? Y yo, güey, llego con ellos, platico, les pregunto cómo están,
los trato de apoyar, en vez de regañar, los trato de orientar, no tiene nada de malo. Entonces fue cuando yo empecé a notar que realmente esto es muchísimo más allá del trabajo solamente, es empatizar con las personas, de saber que cuentan con alguien, porque al final de cuentas estamos en una jornada de casi 10 horas, 9 horas, sentados viéndonos nosotros. Entonces, si no hay empatía, si no hay una convivencia sana, pues el grupo se va a destrozar. Y era un coordinador para 9 personas. Entonces era de que de repente tenía que estar lidiando con todos, y de repente pleitos entre compañeros que afortunadamente nunca pasaron a mayores, pero por lo mismo, porque al inicio sabían cómo venía, ya sabían de que tuvo un problema familiar, que tuvo un percance vial, que llegó tarde y viene fastidiado, que lo agarró la lluvia, entonces ya empatizaban. Entonces eso siempre se me hizo algo bueno, pero como les digo, al inicio fue contrastante ver que otros compañeros, en vez de decir, me les uno, se reía. Y era una cosa que dices, ¿por qué? O sea, realmente es una plática y es constructiva, o sea, no estamos perdiendo el tiempo. Ya, y pareciera que uno pierde el tiempo con estas cosas y es como todo el contrario, porque ni un paso atrás, ¿no? Pero aquí se vale parar y poder escuchar y conectar, lo cual me parece extraordinario. Algo que les gustaría agregar que no hemos tocado y que crean que es importante antes de cerrar nuestro conversar. Pues a mí me gustaría agregar que más allá de estas altas y bajas, esta montaña rusa, como yo me acuerdo que usted en su momento a mí me ha dicho, Miguel, es que cuando estás acá, eres top, cuando estás acá, pues la verdad es que no sumas restas, es una montaña rusa. Y yo, al momento en el que lo acepté, me di cuenta de que soy humano y de que el hecho de que yo me dé cuenta no justifica. Y lo mismo hablo para el equipo. Y es así como hemos hablado, yo hablo de mi persona, lo extrapolo al equipo. Pues el equipo también ha tenido momentos de rendimiento y de performance superlativos. Y hay momentos en el que llegamos a la reunión sin energías, de malas, poco conectados y más con ganas de sumar, de hacerla interesante en el momento de exigir las rendiciones de cuentas. Yo creo que los equipos estamos expuestos a esos, porque el equipo lo hacemos las personas. Y si yo soy una montaña rusa, en algún momento voy a convertir a mi equipo en una montaña rusa, porque en algún momento Francisco va a estar en su momento de performance superlativo, pero yo voy a estar acá. La clave y lo que yo me he dado cuenta con ustedes, trabajando y conversando y siendo amigos y cotorreando, la clave siempre ha sido ser honestos y transparentes. Y que sepan que si no me siento bien el día de hoy, mañana voy a regresar al 200%. Tampoco se trata de estar así todo el tiempo, ¿no? Porque también conviertes la dinámica en algo muy distorsionado. Pero lo que más me ha impactado a mí es saber que empatizar no significa justificar. Es muy diferente ponerme o intentar ponerme los zapatos de alguien más, pero traérmelo a entonces justificar todo lo que hace porque ya empaticé con él. Creo que eso nos ha ayudado a nosotros a darnos cuenta de que cuando hemos estado equivocados, pobrecito Miguel, que el día de hoy tiene una depresión por una crisis existencial, pero aquí es lo que tienes que hacer. Entonces, el hecho de que el equipo empatice conmigo, pero no me justifique, eso me ha ayudado mucho a darme cuenta de que realmente estoy en un equipo que se preocupa por las personas, pero que no pierde de vista el resultado. Entonces, eso es lo que yo quiero agregar, que más allá de las altas y las bajas, como equipo estamos expuestos. Yo participo en muchos equipos de trabajo y la realidad es que siempre las personas van a condicionar el resultado, pero el resultado tiene que ser siempre el que basa el propósito. Entonces, siempre que se suman esos esfuerzos, esa energía, ese nivel de conciencia, pues hacia allá se va a orientar. Y ya la última parte es que en Qualia una de las conversaciones más poderosas
que tuve yo en 12 años fue cuando se puso sobre la mesa el tema de la cultura. La cultura es esa carretera, es esa autopista que te dice hacia dónde vas, que te marca el camino y tú tienes este espacio para poder darle. Algunas veces el carro se te va a mover, algunas veces la situación externa o tu misma situación personal te va a hacer que en algún momento te salgas un poquito, pero está marcado. Entonces, el camino está, el propósito está, hay que trabajar para llegar. Creo que eso en el proyecto del podcast nos ha ayudado mucho saber que hay un objetivo, que podemos sumar y que poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, eso es con lo que yo me quedo. Joaquín, No, agregar que como personas y como trabajadores y como equipo seguimos creciendo. Al menos de mi parte, yo sigo trabajando en eso. Hay mucho que trabajar y mucho que seguir aportando en el podcast. Esperemos seguir avanzando en esto y no sé, básicamente es eso. Gracias por el espacio muy y bien, listo. equipo, pues muchas gracias y nos estaremos viendo. Espero que en otro momento tengamos más experiencias y que podamos también compartir desde atrás de cámaras quiénes están y todo lo que también nuestro proyecto ha sido un ejemplo y no nomás de la boca para afuera, sino que también lo hemos vivido como lo hemos comentado y la verdad es que me siento muy orgulloso de que lo hayan compartido desde su mirada y es sí, con todas sus, con esta parte vulnerable. Así que gracias y estamos en contacto, así que los veo pronto. Saludos, gracias. No me había imaginado haber grabado este episodio hace un año atrás y reconozco la evolución y la transformación de nuestro equipo. Gracias, Miguel y Joaquín. Gracias por escuchar este conversar. Para que más personas sigan aprendiendo, por favor, te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales.